estamos ya en antena. Saludos a nuestra audiencia. Ay, caray, es que cada vez entramos más tarde. 23 minutos del mediodía. Y como es último jueves de mes, les recuerdo que los últimos jueves y los primeros, es decir, 2 jueves seguidos, este y el que viene, tenemos tertulia. Es verdad que se han producido algunas bajas en la tertulia. Siempre la buena noticia es porque tienen cosas mejores que hacer, tienen cosas que están bien ocupados, y quiero presentarles a nuestros tertulianos de esta mañana. Tenemos con nosotros a Paco López. Hola Paco, buenos días. Hola Eulalia, buenos días. Uy, no se escucha tu... A ver. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, vale. ahora perfecto, gracias. Hola Paco, bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallado. Se incorpora, hemos enganchado en la entrevista anterior a Raúl Enrique, que ha tenido la gentileza de quedarse un ratito, y en nada esperamos recibir también a Carlos Delgado Mujica, que nos mandó un SOS a través del WhatsApp para decirnos, Eulalia, me vas a matar, pero llegaré un poquito más tarde porque estoy parado en el carril de acceso al Puertillo por unos trabajos en carretera. Así que eso le va a pasar a Carlos y a todas las personas que vengan en esta dirección. Así que, Carlos, si tienes la radio puesta, te estamos esperando, que lo sepas, pero empezamos sin ti, ¿vale? Bueno, estábamos un poco hablando fuera de micrófono, ¿verdad? Del tema que vamos a poner sobre la mesa, que es lo que, por ejemplo, puede estar comentando la gente también fuera, en la calle, en casa, en una cafetería, en la plaza. Estamos hablando un poco del estado, entre comillas, no sé si soy exagerada, de paranoia que se ha creado en los últimos días por una serie de fenómenos que han venido como encadenados uno detrás de otro, ¿no? Esa sensación de casi de fin del mundo, de ciencia ficción que hemos tenido por esa durísima calima que ha azotado el archipiélago canario. Es verdad que incluso las imágenes que nos ofrecían los satélites era, pero qué puntería más grande, que nos ha pillado de lleno, que nos estamos asfixiando, nos ha pillado de lleno, y luego esa coincidencia pues con otras cuestiones que también suponen, que son dramáticas, ¿no? Un nuevo incendio en Gran Canaria, en un momento en el que no se pueden desplegar, por ejemplo, debido a las fuertes rachas de viento, los helicópteros ni los hidroaviones. El tema del coronavirus, que también los medios informativos, los medios de comunicación, también ahí son muy responsables de la forma que transmiten y trasladan la información. Se ha hecho viral, fíjense ustedes, pues un vídeo, se me acaba de ir del nombre de un gran periodista, Lorenzo Milá, muchas gracias Raúl, que estando en uno de los focos en Italia ha salido para dar la información sin mascarilla, y diciendo que que se fía de lo que dicen los médicos. Dice, yo me fío de lo que dicen los médicos y no un poco de esa paranoia. A ver, es una cuestión grave porque está muriendo gente, evidentemente, pero que están diciendo que no es más que, o mucho más que una gripe. Yo tengo varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿quién gana con todo esto? ¿Quién gana con este tipo de noticias tan sensacionalistas que hace que estemos enganchados a las tablets, enganchados a esos supuestos medios de comunicación que... Espérate, que estamos recolocándonos. Que ¿quién gana con todo esto? Porque si con este barullo, ¿no?, que se ha montado, este jaleo que se ha montado con el alarmismo, ¿no?, ¿quién gana? Porque yo creo que siempre tiene que haber alguien que gana, sobre todo en este mundo actual que nos hemos montado, ¿no? El hecho de ¿quién sale ganando? Lo que sí sabemos es lo que sale a flote, y sale el miedo, ¿no? Sí, pero se incorpora... Buenos días, disculpen este retraso. Sí. Bueno, hemos por lo menos dado la información del tráfico. Hay retenciones. Hubo una pequeña retención, sí, pero ya está resuelta. Ya está resuelta. Y aquí estamos. Bien, buenos días Carlos. a todas y a todos. Estamos hablando un poco de lo que ha sido tema de conversación en los últimos días. Sí, no. Bueno, ya lo hablábamos en la anterior tertulia, el factor del miedo que lo están comentando aquí ahora, y bueno, analizamos varios factores que parece que encima se han recrudecido con el tema de la calima, ¿no? Que hay aspectos que incluso se están hasta mezclando, ¿no? En plan, que el domingo veíamos esa situación de gente con mascarillas por el tema de la calima, pero también había como una sensación de que a lo mejor tenía que ver con lo otro, o sea, un caso a lo mejor que no venía mucho a cuento. Y bueno, que al final igual ya lo dijeron esto, yo estoy aquí, llegué tarde. Acabamos de empezar. Bueno. De hecho, pues, ahora vamos a
escuchar a Paco, que tampoco se Sí. ha pronunciado, A ver. y lo veo muy reflexivo. Sí, sí, sí. No, yo, a ver. Uy. No, sí, Ahora, vale, bien. ahora se escucha. No, yo era un poco, con todo el tema que nos ha pasado el fin de semana, yo un poco, mi reflexión iba en el sentido de cómo se nos van las cosas de las manos, o no se nos van de las manos, sino, a ver, ¿se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Lo que intentaba plantear era, digamos, la dimensión tan pequeña que somos, que las cosas nos sobrepasan de una forma que a veces no las podemos, digamos, no las podemos controlar, y hay informaciones que vuelan y cobran una dimensión que igual siendo falsa o siendo no del todo verdadera, tienen tanta repercusión que es como si fueran la verdad absoluta, ¿no? Y entonces, pues un poco lo digo con respecto al tema del coronavirus, que es lo que planteaba Raúl, que es que la cosa, al final nos preguntamos, ¿de dónde sale la información? ¿Quién la genera? ¿Si la genera la propia realidad o es una información inventada, ¿no? Un poco así. Yo a veces lo vi. me da por pensar en este paranoico cerebro el hecho de, ¿y si todo esto puede ser del loco del presidente de los Estados Unidos para bombardear la economía china, por ejemplo? ¿Se me ocurre? Yo por preguntar. Eso por un lado, porque Bueno, al final... para entrar en la paranoia. Por aclarar las cosas. No sé si aclarar, pero porque al final alguien está ganando con la crisis. Otra cuestión que puede ser es también el nivel de enganche que tenemos el necesitar esas pasiones, porque tenemos unas vidas tan aburridas que o te enganchas a las noticias o te enganchas a un móvil o no eres capaz de vivir, porque no todo el mundo tiene Netflix, porque es otro enganche, ¿no? Pero al final estamos viviendo a través de sintiendo, apasionándonos o sintiéndonos vivos a través de noticias, incluso falsas. O sea que eso, lo que ansía un poco el ser humano, el sentirse vivo a través de noticias falsas, porque al final es como ese estado de preocupación te hace sentir que estás vivo, que tienes algo dentro, ¿no? Esa adrenalina, es Sí. decir, estás hablando, fíjate a nivel biológico y filosófico. qué aporte más curioso estás incorporando a la mesa, que ya casi necesitamos esa adrenalina chunguita. Oye, Esa pasión es que para poder sentirte vivo, otra cosa es que sea productiva o útil, pero muchas personas a través de ese ajetreo de compartir las noticias, se sienten como incluso acompañados, ¿no? Compartiendo noticias de que te ven, te preguntan, que personas de bueno, fuera. lo que sí es cierto, también hay una cuestión muy curiosa. A ver, ¿cómo funcionó WhatsApp? En las redes sociales estaba muchísima gente metida en casa el fin de semana, Claro. porque el aire fuera era irrespirable, y entonces, bueno, circularon memes, estábamos todos unos... Es que nos sentimos acompañados, Y fue un ma- momento para estar Si juntos todo el mundo. llegan a Wow. fallar estos recursos, entonces sí que ya nos asustamos del todo, ¿eh? Hombre, yo creo que este es para asustarse los incendios, no, lo otro se corrige, pero no sé, creo que al final tiene mucho que ver con lo enganchado que estamos a Bueno, todo esto. otro apunte. Estamos un poco sobrevolando, porque fueron muchos focos de atención este pasado fin de semana juntos. El tema de los incendios nos ha causado todavía, bueno, ha sido poner sal en la herida, el tema de los incendios, porque pensábamos, ¿no? Cuando hemos pasado una desgracia tan grande en agosto pasado, que digo, bueno, pues vamos a estar todos como mucho más conscientes, más ojo visor, esto no nos va a volver a pasar. Que suceda, y en un momento donde te embarga la impotencia, porque dadas las condiciones climatológicas no se puede tampoco trabajar como se podría, ¿no? Con todos los medios al alcance para solventar la cuestión. Bueno, pues ahí nos entró también fue caernos de nuevo al pozo, ¿no? Emocionalmente. Vuelvo, lo habíamos comentado, bueno, ¿qué vas a decir? Sí, que Sí. Yo soy nuevo. Yo voy a aprovechar el primer día. Uy, si es primero y segundo, cuidado. Que había puesto un poco como ejemplo la sociedad en Japón, ¿no? Ellos tienen allí terremotos todos los días, maremotos de vez en cuando, catástrofes nucleares, aún siguen pagando la catástrofe nuclear. Creo que les ha servido para esa actitud que tienen los japoneses también un poco por cultura, ¿no? De sobreponerse a
ese estado interior de contención, y lo uníamos con la parte estoica de lo que no depende de mí, ¿qué voy a hacer si la calima no depende de mí? Entonces, esa actitud un poco de alivia, ¿no? Cierto alivio, es decir, el alivio, ¿no? El que se habla un poco ahí de los estoicos, de ¿qué voy a hacer? Bueno, con la calima, vale, es un fenómeno natural, sí, es cierto me refiero a eso, que no se puede, pero por ejemplo con el tema de los incendios realmente, porque además creo que está lo que ahora se está investigando, ¿no? Y sí, que se ha descartado la causa natural. La causa natural ha quedado descartada en principio. Sí, no, ha sido terrible. Y también yo creo que al final es que es un campo tan abierto por el que se puede, digamos, generar preguntas a partir de esto. Porque aquí las casualidades no existen, está claro. Y que además ya la causa natural encima está descartada. O sea, ya se generan preguntas incluso de la forma de comportarnos como humanos, ¿no? Es decir, de cuestiones psicológicas importantes, de generar esa cuestión de no vayan y la gente va y lo hace. Es algo muy, quizá muy de análisis, pero que al final resulta curioso como por las redes sociales del Cabildo dice, no suban tal, no generen como maquinaria de chispas, no vayan a atacar la nieve, carretera. cuando viene claro, la nieve. Y nosotros de cabezones y de tosudos, pues lo que hacemos es al contrario, y hacerlo. Pero un poco eso, lo de buscar el sentirte partícipe de algo, aunque sea una tragedia. Es duro, yo a veces lo pienso y digo, no, pero también es como operan nuestras mentes, porque a ver, también hemos pensado, si no es natural, ya empezamos a lanzar hipótesis, ¿no? Entonces, justo antes de entrar en antena, estábamos comentando este tema, Carlos, y estábamos diciendo, bueno, es que no sabemos que si habrá alguien que le encante ver moverse, ¿no? Circular las ambulancias, los helicópteros, los hidroaviones, y quiera ver esa imagen de voz, ¿no? Entonces ya uno empieza también a buscar, a generar preguntas, sentir, claro, ¿no? Genera, pero desde un poco, desde un espacio, desde lo surrealismo, ¿no? Sí. Y luego me llamó mucho la atención porque Paco apuntó algo, que a mí todavía me pareció mucho más profundo. Y dice, bueno, es que a lo mejor es que simplemente es alguien que nos quiere seguir viendo tristes, ¿no? Algo así fue, ¿no, sí. Paco? Bueno, era un poco así, pero era un poco para introducir algo de polémica, pero bueno. Pero es verdad, genera mucha tristeza, sí, y además claro, han perdido, ha ocasionado mucho destrozo y mucho daño. Sí, bueno, yo al final creo que las causas naturales ahora ya no existen, sino que nosotros somos la causa de que pase todo. O sea, el hombre, la teoría del antropoceno, ¿no? De todo lo que pasa es porque el hombre ha intervenido sobre el medio, sobre el paisaje, de tal forma que todo lo que pase nosotros somos los responsables. Y bueno, yo por lo menos incluso de la calima. Incluso de la calima. Los episodios de calima tienen que ver con el cambio climático, o sea, la frecuencia. Antes, yo recuerdo, no había tanto. Yo creo que tenemos Hombre, hablar de todos los miles de millones de años, centrarnos en lo que tenemos de capacidad memorística o de historia, a lo mejor antes sucedía, o es lo que se producía siempre en los mismos episodios. A lo mejor hablar de calima, el calentamiento del nivel del mar, ahí sí, porque estamos creando, el ser humano es la estufa ya no es el núcleo de la Tierra, ahora es el ser humano el que calienta la Tierra, ¿no? Sí. La calima a lo mejor, pues, no sé si a veces me cuesta creer que la hayamos provocado. Vale, vamos a darle calima. Mira, no la dejemos. Es que a mí me llamó mucho la atención. A Greta. A mí la imagen de satélite me llamó mucho la atención. Es que digo, es que sacudieron la manta justo ahí. Pero ¿por qué no llegan ahora las borrascas con tanta frecuencia? Porque es carnaval. No lo digamos muy alto, que todavía nos queda. Mira a ver. Porque que no hemos tenido invierno. Dicen que el otro día, antes de ayer me dieron un link de que la calima nutre parte del Amazonas con el fósforo, no sé, como que es un proceso que lo leí, ¿vale? Pero como se escribe de todo, yo a veces no me creo nada. Pero que tiene que ver algo con un proceso natural en el que el fósforo que está en la parte del desierto, en la parte de Mauritania y de Sahara Occidental, como que eso llega a la Amazonas. La naturaleza está ahí. Nosotros el ser humano ha modificado parte, pero la naturaleza
naturaleza sigue funcionando, ¿no? O sigue en Y su no es nuestra proceso. psicosis el querer comprenderla también, todo, hasta el detalle, hasta algo puntual como ha sido, bueno, puntual en el periodo de tiempo, una carisma. No sé, a veces como de, tenemos que saber todo, cómo funciona este planeta. No Hombre, sé, o sea, sí. no sé si saberlo todo, pero sí es verdad que, por ejemplo, hemos tenido antecesores nuestros que han sido muy observadores de la naturaleza y nos han ayudado a entender, pero esto es normal para Sí, el tema ¿no? de los cultivos, de cuándo plantar, de cómo hacerlo. Lo hemos hablado aquí, lo de las cabañuelas. Por ejemplo, en alguna que otra tertulia anterior habíamos escuchado que algún sabio de la tierra había dicho que íbamos a tener un buen invierno. Y yo me pregunto, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Va a venir todo junto? Porque es que no hemos tenido realmente invierno. Y entonces cuando estas personas realizan, porque son observadores de la naturaleza y a mí me merecen muchísimo respeto, digo, pues me he quedado así con la intranquilidad. Están desconcertados porque el cambio de las señas ya no son Lo que eran. no son lo que eran, porque A la vez vuelve está. otra vez el cambio climático. Esta mañana me decías que se podía encontrar a alguien que nos hablara de ese tipo de señales o de señas o de barruntos que nos hablen de lo que cómo puede ser el resto del invierno. ya estarán muertos, porque eso es muy de cultura Claro, yo ancestral, digo, ¿no? digo, pues igual paso por el mercadillo y... ¿no? como Y ya la no se gente- estudia en la formación para el empleo esas cosas. No, pero yo creo que todavía sí queda gente... Desafortunadamente, esa Sí. sabiduría que es la que se va transmitiendo, ¿no? Que al final eres como un perceptor de muchas sensibilidades, ¿no? Estás en el campo sin saber por qué, ¿sabes? Tu cuerpo está percibiendo la temperatura del aire, Claro. tu cuerpo está percibiendo el olor, Las todo. sensaciones. Entonces, lo que te han dicho desde pequeñito se ha ido transmitiendo, es como que cuando ocurre todo eso, pasa eso. Ujú. Y eso no se estudia en la FP, ni en la formación para el empleo. Sí, pero no seas tan negativo que ya lo das todo por perdido. Yo creo que todavía queda... No, Paco, Sí. además, si quedan Sí, personas Sí, que... sí quedan gente que hace las cabañuelas y que Yo me Pero- acordé, pero no sé si lo hace, de Juanito Cuba. Juanito Cuba es un sabio sí, y pues es posible que sepa de las cabañuelas. Sabe de señas. Y está no- reprogramada esa A renovación. eso No, iba, a eso eso- iba, O que, ya se queda con Juanito Cuba. O que si hay Separa claro, ahí. un Si relevo, hay digamos, relevo. generacional. Mm. Primero el relevo generacional y luego si el relevo generacional, si es que existe, se adapta a lo adapta. nuevo. Claro. Claro. Si no se queda Porque, desfasado. ¿no? claro, no, pero más que nada por el tema de que hay un cambio climático real, es decir, que no es que, bueno, pues un cambio climático, es decir, es una cuestión que es real, que está pasando, entonces, ¿cómo se genera esa cuestión de adaptarse a lo que hay? Es decir, que no estamos con las cabañuelas de los años 50, sino que es de lo que hay ahora y lo que viene. lo que nos queda es las redes sociales. Ya. Lo que diga una persona o una noticia que lance una persona de Texas en Estados Unidos. Y al final la aplicamos porque no tenemos otra cosa. Y esa sabiduría se va Bueno, perdiendo. yo creo que como en la vida estamos yendo súper rápido, estamos poniendo un mogollón de temas en la mesa y estamos haciendo así... No sé si nos siguen, ¿eh? Porque estamos cada uno hablando de su punto de vista. No, se trata que la gente también sigue Que piensen. escuchando, Yo creo- aporte Que cosas. piensen, por favor. Esos sabios se han detenido a observar. Ah, vale, pensaba que los llevaban presos. Se han detenido a observar, En se algún han momento parado seguro a también. pensar, a Porque observar, extraño. que nosotros vamos tan a prisa que a lo mejor, yo no sé, a lo mejor te parece pero ¿cuánto te has quedado así como embelesado mirando las estrellas en el cielo? Ya es que vamos tan... Tengo un caso, a raíz de lo de la cárcel, tengo una compañera, una alumna, que llevaba 10 años sin salir a la cárcel. Sale y va al bar con su hermana, donde siempre había ido. Y no entendía lo que estaba pasando en ese bar, porque era un bar triste. Ella recordaba ese bar hace 10 años, con jolgorio, en la barra, todo el mundo hablando, entraban, se saludaban, ¿qué pasó? No sé qué. Dice Raúl, hubo un momento en que yo no entendía lo que estaba pasando. Lleva 10 años en prisión. Y era que todo el mundo estaba con su móvil. Incluso su hermana. Digo, me ha dado una lección de vida, de que no estamos yendo a mejor. Hemos perdido la parte humana y la hemos sustituido por la parte tecnológica. Y ella, que llevaba 10 años sin salir, notó ese cambio, ¿sabes? El hecho de cómo la sabiduría ya no se transmite de boca a boca, ahora se transmite de WhatsApp en WhatsApp. Y eso nunca va a ser del todo eficaz, porque en la comunicación se transmite mucho más de lo que hablamos. Bueno, es que yo recuerdo al principio del principio, que ya esto denota que tenemos unos años, con los primeros móviles,
porque claro, lo que pasaba siempre, antes de que los tuviésemos todos, los tenían unos pocos. Y mirábamos a esos pocos y decíamos, mira el tonto ese, que va ahí embobado mirando. Que va embobado, no se va a dar cuenta que ahí tiene uno que se va a tropezar. Y ahora somos todos, hemos caído todos. Tienes saludos, Paco, de Marina Díaz. Dice buenos días a todos y en especial al compañero Paco. Marina, un saludo. Y nada, eso, no sé dónde andará por ahí, por el campo, y seguro que ella está fijándose en cosas, porque es lo que hablamos, ¿no? Ese punto de desacelerar, esa inercia la que nos lleva a mirar el móvil, porque a todos nos pasa, empezamos a mirar y cuando nos damos cuenta llevamos media hora mirando la pantalla del móvil. ¿Quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién no lo lleva a tener? Ojalá fuéramos todos que no tenemos cuenta, pero me da a mí que va. Pues un poco era eso, ese o sea, desacelerar y un poco mirar lo que tenemos alrededor y las señas, no sé, el viento como sopla, la forma de las Estar nubes. más atento a la vida, ¿no? La forma de las nubes, A la sí, vida, a la vida, a la sí, a lo vida. que nos pasa alrededor, que no todo nos viene a través de la información que puede aparecer en el móvil o de... Yo creo que nos ha restado vida, y lo de la alumna esta para mí fue un golpe. Fue un golpe porque yo soy de esos que están en el bar, voy con alguien y a lo mejor, bueno, yo creo que la mayoría de la población, y en algún momento de la conversación haces así, pum, y te pones con el móvil, tiqui, 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 y la otra persona aprovecha y dice, pues mira, yo también el mío, y tiqui, 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 y cuando habíamos quedado para hablarnos, al final estamos tiqui, 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 Sí, sí, sí. estamos de- Y claro, alguien que lleva 10 años sin salir ha visto lo enfermos que estamos. Lo enfermos que estamos. Sí, no, ya se va a convertir en patología dentro de poco. Bueno, es que de hecho ya, sí, Las efectivamente. musculares, ¿no? Ya eso ya, pero no, pero yo me Bueno, refiero al bien. tema ya psicológico, es decir, que... No, y a nivel que- visual, tenemos bueno, con desde nosotros luego, a José Luis claro. Domínguez Romero, que se acerca Sí. los jueves también, ¿no? Y realmente ha crecido, estamos de alguna forma acelerando el proceso degenerativo Sí. de nuestros ojos. Sí, sí. Pero bueno, es que eso está en los planes de estudio, está, bueno, no sé, si A ver. es lo de la pizarra Electrónica, lo de la pizarra digital. electrónica, Sí, la sí, pizarra sí, 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 digital, sí. que bueno, tendrá sus Ventajas. ventajas. Pero, Pero- sí. Pero, o sea, no sé si se contempla de igual forma, yo qué sé, las salidas del aula o a visitar lugares, o simplemente a salir a pasear por el pueblo, que igual no es ningún disparate. Yo recuerdo que leían cuando estaba en la universidad que la mejor, estaba hablando de la mejor aula para hacer un colegio, dice, la mejor aula es debajo de un árbol, el profesor explicando... En el campo de fútbol de Fontanales hay unas mesas afuera donde hemos dado clases maravillosas. Es donde mejor he dado clases. En unas mesas de asadero. Sí, Y al sí. final, y La lengua de las mariposas. La lengua de las me estaba acordando de José Luis Cuerda ahora también, sí, es verdad. Que sí, la pizarra digital y todo, los ordenadores, eso es fantástico. Pero está el mundo, está la vida que está... Está el mundo, está la vida, y luego, por ejemplo, con respecto a las nuevas tecnologías, se sabe que existen unos filtros que pueden incorporar estos aparatos, que se les puede incorporar para proteger la salud visual, y ya te puede venir el mejor ordenador de la marca mejor del mundo mundial que no Que te no lo lo trae, pone. Ya. no lo pone. Entonces, y eso existe, está creado, está inventado y nos están fastidiando la vista. yes. Y no tiene que ver con que te compres el ordenador más caro. A mí me gustaría también, queda muy poquito para la una, que cerramos este tiempo de tertulia, que seguro que hay gente en casa que estos temas les mueve igual que a nosotros y que si quieren participar y darnos su parecer, su punto de vista, pueden hacerlo en el 928 55 14 22. Y seguimos. Seguimos. Porque estaba pensando, digo, tenía otra pregunta, digo, ¿y quién gana si damos clase en el campo? ¿Quién gana con eso? ¿Qué empresa gana con unas mesas de madera que ya están hechas y debajo de unos árboles? Muy pocas. Necesitan vender tecnología. De hecho, es una de las grandes empresas a nivel motores económicos de este planeta. Ya no es ni el amor ni el dinero físico, ahora es el dinero virtual. Y estas, las principales compañías mundiales, pues están ahí las tecnológicas, las que crean contenido, pero también las que crean los soportes, los mecanismos, los cachivaches para que podamos consumir
esos contenidos. Entonces al final lo de esta informatización en la que se ha vuelto el planeta, que hemos informatizado el planeta y lo hemos deshumanizado por un lado, y ya ecológicamente tampoco. ¿Por qué vamos a hacer lo próximo con la tecnología? ¿Poner árboles virtuales? ¿Hologramas de árboles? Ahora en Gran Canaria, que no tenemos ninguno, ponemos hologramas y a lo mejor caminas y te da la sensación que estás caminando por un bosque real de pino, con sus olores y todo, y resulta que todo es virtual. Que ya no falta eso, ¿eh? Yo creo que ni lo humano ni lo natural, creo que lleva todo tecnológico. Por eso yo creo que es importante que al final, a pesar de que el sistema nos esté imponiendo reglas de ese tipo, yo creo que al final hay que ser un poco anárquico y fomentar uno mismo esas cuestiones, por ejemplo, de ir a dar clases junto al campo de fútbol de Fontanales o en Caideros, que los niños salen al recreo, no sé si se sigue haciendo es decir, por allí, por el pueblo, claro, a pasear, es decir, a pasear. hay un sistema que hay que cumplir una especie de normas, yo lo entiendo, pero también se puede ser bastante independiente y generar ese tipo de vínculos y de elementos que son importantísimos para generar la creatividad y lo que hemos comentado un montón de veces con César y más. Yo creo que en el caso de centrarlo en la educación, los casos de moving o de bullying, mejor dicho, en los entornos de colegios rurales, vamos, no llegan a nada a los que pueden haber en los entornos hostiles de una ciudad. Sí. O sea, el simple hecho de la naturaleza, las coníferas, todas esas sustancias que sueltan, que te dejan ahí como relajadito, todo eso contribuye. Que no es lo mismo estar en un bosque dando clases, en medio de un bosque o en medio de una escuela rural dando clases, que no nos escuchan mucho de Las Palmas, ¿no? que en pleno centro ahí de Rafael Cabrera, ahí apestado aquello de hollín, de estrés, de pitas, de coches. No, la agresividad salta en un lado antes que en el otro, seguro. Es seguro, porque el del campo se suelta. Bueno, sale. has traído, por ejemplo, el tema de las unitarias, ¿no? Cuando se trabaja en el aula con escolares de diferentes edades. A mí me ha parecido maravilloso cuando han hablado de cómo se enseñan los grandes a los pequeños, o el grande acompaña al pequeño al baño para simplemente ayudarle con el pomo de la puerta que no alcanza. Entonces, ese tipo de relación, como se ha hecho siempre, de ayuda, efectivamente, de toda la vida, pues esa riqueza es la que, por favor, queremos proteger y que no se pierda. Yo creo que en el medio rural tenemos una oportunidad. La ciudad ya está perdida. Ya hemos perdido el terreno, ya hemos perdido la esperanza de ruralizar la ciudad. Lo que no debemos hacer es, no sé cómo se decía el término de crear ciudades en el medio rural. No sé cómo llegaba hay un término que es como convertir el medio rural en ciudad. Creo que no. Creo que hay que ser un poco anárquicos porque es una lucha. Claro, a todos les van a poner una farola y todo el mundo encantado que les metan farolas por toda la calle. E incluso en Caidero o para arriba, ¿no? Lo primero que piden es... Pero a veces eso hay que ver si compensa del todo, porque y las estrellas cuando las vemos si nos llenan aquello de farolas. Entonces, esa anarquía yo creo que ahí es... Yo no sé si es anarquía el término. Los últimos guanches, los últimos aborígenes de que no queremos farolas. Un poco... Resistir, trataría el tema de lo poco que queda, pues intentar que resista, ¿no? De que perdure, ¿no? Y que no pierda esa esencia de ser auténtico y no de estar enmascarado detrás de la realidad virtual que sea o incluso de los auténtico. propios beneficios, porque te lo pueden vender como lo último. Sí, pero que esto último, ¿vale? Esto último está bien en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, así nos la han colado muchas veces. A ver, claro. Cuidado. Y se han estropeado entornos naturales que ya no se van a volver a recuperar. Creo que hay que ruralizar el medio rural. Sí. Bueno, un paso, por ejemplo, es quizá el tema de los huertos urbanos. Que a ver, igual es una anécdota, es una anécdota entre tanto, ¿no? Pero quizás se puede empezar por ahí. Yo sé que no es lo mismo, obviamente, pero mira, al menos generas una dinamización social curiosa dentro de una ciudad, que de eso ya... Y está comprobado porque... Sí. Entonces, al menos con eso... Que la gente que participa en el huerto está identificada con
vamos con esa filosofía. Con la un vida, poco con el sí, proceso. sí, sí. Sí, sí. Bueno, De hecho, quizá... en O Las sea, Palmas es un botón. Nada, pero- es un botón, sí, es verdad. hay el parque de la antigua escuela de arte. El Pino Apolinario, Exacto. exacto. Ahí solo ir con mi sobrinillo y hay un huerto urbano y nosotros hacemos pedagogía, vamos, y hablamos del huerto, les enseño las flores, las plantas, cómo crecen, porque semana tras semana vamos, el bebé cómo va creciendo. Es educación al fin y al cabo, Sí. ¿sabes? Y es como un híbrido, está el parque y está el huerto urbano. Sí, sí. Pero que Bueno, yo- ese es el ejemplo yo creo que el único, o sea, sí, porque sí. en las Palmas de Gran Canaria, que yo está allá, hay losas por todos lados, o sea que ya... pum. Pues fíjate, es curioso porque estoy acordándome de cuando estuvieron aquí en el programa ya hace algunos meses usuarios del centro de día de mayores de Galdar y que vinieron también con los profesionales del centro de día y ellos tienen su huerto y estaban comentando lo importante que había sido para los mayores tener ese huerto porque los retrotraía a su infancia, a su niñez. Esto que hablamos de mantener el cerebro activo. Ser útiles. Y hacer ejercicio cognitivo. Bueno, pues estaban contando cómo había refrescado en muchos y muchas de ellos recuerdos que a lo mejor ya estaban por ahí archivados, ¿no? Simplemente con el tema de crear un huerto. Entonces, lo beneficioso que estaba resultando para las personas mayores. Es que yo creo que hasta en nuestro ADN está Que volvían antes, a meter las manos en la tierra. ¿Sí? está antes en nuestro ADN más imprimado la agricultura que en la sociedad actual. Llevamos nada con este momento histórico, nada. 2000 años, quien quiera hablar desde el nacimiento de Jesús, perdón, 2020 años, que ya ha cumplido años Jesús, llevamos nada. El resto de nuestra vida nos las hemos pasado en el campo y en cuevas. Y yo creo que también tiene mucho que ver el que nos estresemos tanto, porque queremos encajar en un sitio donde biológicamente no estamos hechos para encajar. ¿Quién ha nacido en una ciudad? ¿Quién ha nacido para estar en una ciudad? Todavía no. O sea, todavía nos queda perder el dedo pequeño del pie, nos dicen, ¿no? Tendrán que pasar miles de años hasta que lo perdamos. Pues llevamos miles de años viviendo en el campo y en cuevas y no queremos en 2020 años meternos en que nuestro cuerpo, nuestra mente se adapte a una ciudad. Creo que ahí también tiene mucho que ver el estrés Bueno, actual. lo que es cierto, a ver, aquello que dicen que, a ver, no me quiero poner metafísica ni nada, pero es que es real, cada ser humano tiene su campo de energía y que ese campo de energía tiene, hombre, si lo tienes estupendo, tienes unos cuantos metros ahí de campos de energía. Y luz gratis. Y cuando interactuamos, por ejemplo, lo digo, a ver... Oíste, y luz gratis. Y luz en la gratis. cara. Ay, qué bonito. Mira. No, pero a donde quería llegar es que se había hecho un estudio de la gente que va en los coches. Tú sabes que a veces el coche es un habitáculo muy reducido. Y entonces cuando vamos en los coches, el estudio dice que ahí se incrementa muchísimo no somos seres para estar encorsetados en espacios y en habitáculos pequeños, porque de alguna manera El estrés, la pérdida de control. nos volvemos como más agresivos, más violentos, y eso yo creo que todos lo hemos comprobado cuando vamos en el coche. Como alguien se salte algo tal, vemos cómo nos sale de pronto, ¿pero dónde vas? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo esta mañana saliendo de Las Palmas. Bueno, entonces, Era energía pura. entonces, yo entiendo que cada vez las casas más pequeñas, los pisos más pequeños, los coches en habitáculo, pues yo puedo entender, digo, pues Sí. algo de razón hay ahí. Cuando vas al campo, vale, abrázate un árbol y el campo es que no tiene vallas, no tiene... Es que no estamos tan evolucionados biológicamente para ese gran cambio que ha surgido. O sea, no, es que es imposible. Llevamos millones de años viviendo en el campo botados. Paco se está riendo, no sé si es de lo que decimos o de nosotros, no lo sé. Porque él es de la resistencia, se ríe porque él es de la resistencia, él sigue ahí. No, porque a mí me pasa eso. Yo, o sea, cuando estaba en el instituto, estaba en la universidad, yo no podía estar en la mitad de la clase delantera. Yo tenía que estar al lado de la De ventana. la puerta. De la ventana. Yo tenía la necesidad de ver, de mirar. Si llovía, mirar que estaba lloviendo. Y te Escuchar la regañaban lluvia. después por no prestar atención, No, te no decían. me ¿no? enteraba de nada. Ni siquiera de la regaña, porque a mí me lo decía, dice, no presta atención, miras la musaraña. Digo, pues será que estoy creando, estoy imaginando. Digo, es que déjame volar, ¿sabes? Y vamos, no me dieron leña a mí. Y entonces la Hasta que miraba abajo. Esa sensación de eso, de hacerte una composición del lugar y de no perder lo que tú decías ahora de las personas mayores.
que han vuelto a sentirse conectadas con el lugar de donde vienen, y eso es... Magia. Nos hemos vuelto locos. Yo creo que nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos. Yo creo que ya... Oye, cuando te pones plan negativo, Raúl nos hunde a todos. de verdad. Nietzsche, sale Nietzsche. Nos hunde a todos. Bueno, Sí, pero un tenemos- ramalazo de Pero esperanza. esta Tenemos- negatividad por lo tenemos- menos hace que no nos creamos que la cosa está bien, porque a lo mejor caer en No, la claro, complacencia no, no. de, bueno, está todo, vamos, no, está bien. No, Pero no. tenemos posibilidades. Entonces, hay que empezar yo creo que hay que empezar también en lo negativo para ir hacia lo positivo, porque si no nos quedamos en lo negativo creyendo que es positivo. Pero estoy muy de acuerdo. Mira, fíjate, pues fíjate lo que me has hecho pensar, Paco, porque tú buscando ese asiento al lado de la ventana, yo una de las cosas que más agradezco es esta ventana que da este árbol y a la trasera de la Precioso. iglesia. Es maravillosa. Yo recuerdo que una vez fui a ver a la compañera, lo voy a decir, no pasa nada. Pero ahí llegamos también a la compañera Maripino en Radio Moya, y los estudios de Radio Ay, sí, Moya están cerrados en el están sótano. cerrados en un sótano. Sí, verdad. Y lo primero que se me ocurrió decirle, que yo tengo sensibilidad cero, como buena Sagitario, mando la flecha y no me doy cuenta, digo, ay Maripino, a mí me ponen aquí dentro y me muero, pero fuera me quedé como así, como porque necesitaba un escape. Entonces yo agradezco, y te lo digo, es una cosa, y no solo me he dado cuenta yo, hay muchas personas, incluso invitados que vienen, dice qué maravilla esa ventana Sí, sí. que tienes ahí. Y la jacaranda en flor ahora, o sea Sí. que encima. ¿Jacaranda es? No. No, no. este es el árbol, este es el árbol Argentina? nacional de Argentina. Sí. El ¿Cómo se Bue llamaba? cristagalli es el ceibo, es un ceibo, también tiene ese nombre común, popular. Sí, tiene varios nombres. Muy bien, bueno chicos, que hemos llegado a la 1 de la tarde. Y tengo hambre. Ya tiene hambre Raúl, cerramos el kiosco. Ya. Los bocadillos. Oye Raúl, gracias por Gracias. enganchar con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias a Paco y Carlos por venir, por hacer posible este ratito en el que hemos hablado en esta mesa de radio de lo que también se comenta afuera, ¿verdad? En la calle, aquello que nos toca de cerca. No vamos a arreglar el mundo, está claro, pero por lo menos nos sentimos acompañados, que yo creo que eso también es algo importante, ¿no? Sí. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. El jueves que viene tenemos de nuevo tertulia a partir del mediodía. En la realización técnica de sonido nos ha asistido Paco Bolaños, y un beso enorme para todos. Cuídense mucho y feliz resto del día, que queda un montón de horas por delante también para disfrutar de este jueves. Hasta mañana. Yes. Qué locura.